Hola, soy Nicolás Tavares, periodista de tendencias del Observador, y estoy acá con mis compañeros Carla Colman y Emanuel Bremerman. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, estamos procesando un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Procesando un montón de cosas del último episodio de Succession, que cuanto más lo pensamos parece que es mejor. Exacto, sí, eso nos vino pasando desde anoche, desde que terminó el capítulo, desde que terminamos de verlo. Y bueno, y ahora será el momento de sentarse a charlar, debatir y comentar un poco todo lo que pasó en esa hora y media, y a su vez todo lo que pasó en las 4 temporadas de esta serie de HBO, que bueno, que hemos venido siguiendo con bastante atención, y que bueno, que ahora nos pondremos a discutir sobre si... Ya es la primera pregunta, ¿no? Si el final estuvo a la altura de las circunstancias. Yo creo que sí, pero bueno, ustedes me dirán. Sí, creo que estuvo a la altura. Digamos que concluyó de manera satisfactoria a nivel, creo que de guión y también de puesta en escena y del camino recorrido de los personajes. Terminó como tenía que terminar, pese a que tenemos que hacer un mea culpa, y es que le erramos completamente los tres lo que habíamos predicho en la De alguna previa, forma ¿no? nos pasó como a los personajes, ¿verdad? Sí. Todo iba enfilando para que, bueno, ya podemos decir que Ken se quedara finalmente en esa votación del consejo con el mando, digamos, de Waystar. Y bueno, un volantazo de último minuto, más bien una decisión de último minuto, hizo que pasara otra cosa. Que bueno, si están viendo la serie, ya sabrán de qué se trata. Pero es que finalmente Waystar Royco se vende a Gojo, la propiedad de Lucas Matson, y el improbable Tom, ese personaje que desde el principio de la serie ha sido como a veces un poco difícil de entender o de descifrar qué tipo de personaje y qué tan serio era también él en el juego que planteaba la serie, finalmente se queda como el American CEO. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo vamos a saber nunca hasta qué nivel va a tener digamos, un peso en esta empresa, pero lo que sí queda como el líder. Claro, Sí, va a ser un testaferro, digamos, Sí. de alguna forma, de Matson y de sus decisiones empresariales. Él va a ser simplemente la cara visible para que le peguen a él. Exacto, no lo vamos a saber, pero algunas pistas de esa conversación Sí. magnífica que tuvo Matson con Tom después de la cena, en el que él tuvo que, bueno, pichearse, ¿no? Venderse por esa cena, lo adelantan, ¿no? Ser una esponja de dolor, le dice Matson, mientras él hace lo que sea que hace, porque a esta altura no nos queda demasiado claro de cuál es su capacidad, digamos, ¿no? Pero bueno, va a estar un poco ahí en esa escena también maravillosa en el que, bueno, hablan de hombre a hombre, ¿no? Exacto. Sí, es un final que bueno, creo que lo comentábamos antes de hacer esto, ¿no? Que es un final que estuvo no solo a la altura de las circunstancias, sino que fue fiel a lo que la serie nos fue contando y a lo que la serie fue proponiendo ya casi desde un principio. Yendo más a lo particular, ¿hay alguna escena, algún momento de este final con el que se hayan quedado así como la que se llevan bien guardada? Bueno, hay mucha cosa que no se Hay puede muchas, hablar, hay ¿no? muchas. Pero esa escena final entre los tres hermanos en la sala de reunión, ¿no? Cuando Shiv dice, bueno, dame un minuto para pensar porque antes de tomar la decisión de vender, fue magnífica. O sea, se sacaron un montón de trapitos al sol, era lo que estábamos esperando también, que se fueran uno arriba del otro. Y me parece que es maravilloso. Yo me voy a quedar con la escena en la cocina que tienen ellos tres también, cuando deciden en algún punto, o al menos en ese momento están como de acuerdo en que van a ungir a Kendall como el próximo rey, digamos, de esta dinastía, porque para empezar, es el último momento que ellos comparten como, bueno, de fraternidad, ¿no? Y un poco de regresión a una infancia que debe haber sido bastante compleja, ¿no? Para los tres, a la sombra de ese padre tiránico y esa madre ausente. Pero bueno, vuelven un poco a esos años donde quizás las cosas no eran tan importantes y tan graves. Los vemos interactuando como pocas veces los vimos. Y es el último rayo de luz para una relación que evidentemente se va a quebrar para siempre después de lo que pasó, ¿no? Y es muy cruel que la serie haga eso en algún punto, cruel para los espectadores, porque es eso, nos está mostrando algo que está a punto de morir, y es esa relación entre hermanos. Exacto, algo de eso decía Mark Mylod, ¿no? En el detrás de escenas del episodio, Que es un gran complemento para ver los episodios, Sí. ¿no? Ver el capítulo y después ir a ver Es buenísimo. ¿cómo es que se llama? El Inside the Episode. Inside the Episode, Inside the sí. Episode. Y él decía, ¿no? Que es una tragedia el show y que estos momentos de esperanza por eso son tan crueles, porque sabes que en cualquier momento todo va a explotar.
y bueno, va a volver a ser una tragedia, te van a romper el corazón, porque es un poco lo que nos va pasando una y otra vez a lo largo del episodio, ¿no? Exacto, sí. Yo me quedo con otra escena familiar, digámosle, que me lleva después como a mi siguiente punto, que es esta cuestión, es el momento que ellos van a la casa de Logan, ¿no? Como a tener esta reunión previa antes de la votación final. Y en un momento, bueno, se meten como a una salita y ven un video de Logan con otros miembros de la directiva de Waystar, e incluso Connor, ¿no? Este hijo mayor que bueno, es el que está por fuera de todo. Y de alguna forma los tres hermanos ven a Logan como ellos nunca lo pudieron ver y como nunca él se mostró con ellos, ¿no? Un Logan amigable, cálido, divertido, haciendo un juego, cantando, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, un tipo completamente distinto al empresario que se llevaba todo puesto. Y que ellos se emocionan al verlo así porque, bueno, es como de alguna forma también este padre al que nunca pudieron acceder y que acá lo están viendo a través de una pantalla ya muerto. Es una cosa bastante simbólica, como es simbólico también que esté Connor ahí, ¿no? Que es como el único al que no le importaba la empresa, entonces de alguna forma el que tiene acceso a ese padre verdadero, si se quiere. Y como estos amigos del padre, ¿no? Como este círculo que bueno, de alguna forma eran los que lo conocían no solo como empresario, sino también como persona. Y que creo que, bueno, obviamente ahí está el tema de la serie, ¿no? Que de hecho está en el título, es la sucesión y este padre que de alguna forma no los veía como sucesores dignos y que de alguna forma también eso estaba detrás de sus motivos para vender la empresa a Gojo y también de alguna forma porque los veteranos de la empresa, ¿no? Frank, Carl, Jerry, también estaban de acuerdo con esa decisión porque tampoco los veían como opciones, ¿no? Como esta cosa de bueno, nunca fue para ellos y de alguna forma también el peso de la figura del padre, ¿no? Un poco en esa escena de la cocina está eso y después durante los enfrentamientos entre los hermanos, ¿no? A todos les dijo que eran ellos, pero a la vez no era ninguno y esta cuestión de, bueno, pero papá nos dijo que, ¿no? Como esta cosa de hecho, Kendall lo cuenta, me dijo cuando yo tenía 7 años y enseguida dice, no me lo tendría que haber dicho, que bueno, quedaron condicionados toda la vida por esa figura de un tipo que igual, también lo dice Shiv, no pensaba para adelante, no se imaginaba un futuro para la empresa y no se imaginaba muerto. Entonces, bueno, también eso significa que nunca hubiera un plan muy concreto. Y bueno, quería como mencionar eso, ¿no? Como esa sombra de Logan, que esta temporada estuvo casi toda la temporada muerto, pero que siguió estando ahí, ¿no? No sé si tienen algo para comentar de ese punto, ¿no? Como esta figura del padre que bueno, que hasta el último momento de la serie siguió proyectando. Sí, esa dualidad de padre empresario, ¿no? Padre magnate, y un poco lo hablábamos antes de empezar esta conversación, que me parece que este episodio particularmente tiene mucho que ver con esto de la herencia de una mega empresa millonaria, ¿no? Y esto de, bueno, es mi derecho como hijo mantener este legado y ser el que lleve adelante la empresa. Lo vimos en ese momento, lo vimos cuando, bueno, se lo promete a cada uno de ellos, lo vimos en esta otra escena, ¿no? Al final, en esa sala de reuniones, donde Kendall dice, bueno, yo soy el hijo, el varón más grande, entonces me pertenece. Esa cosa casi medieval, ¿no? Exacto, ¿no? Pero de alguna forma es esa lógica también que algunas empresas, y que es lo que viene a hacer Matson, ¿no? A poner como una granada en el medio de la empresa aquí, explotarla, y que terminen al frente de dos personas que, bueno, aunque sean millonarias y tengan todo el poder, se crean que sí son self-made, ¿no? Hechos desde abajo y desde la nada. Sí, para mí el tema de la figura de Logan es interesante porque, a ver, la serie en el tercer capítulo, que es el capítulo en que muere Logan, todavía le quedan 7 episodios para terminar. Y la figura de Logan es muy pesada para la serie, es muy pesada. Entonces, jugar con su ausencia o la falta de ese personaje era como un desafío muy grande para los guionistas sobre todo, ¿no? Pero me parece que no yendo para ninguno de los extremos, o sea, no borrando a Logan ni tampoco que su presencia sea total, lograron como encontrar la forma de que siga siendo un personaje clave aún en su ausencia, ¿no? Y lo vemos en cada uno de los episodios importantes de esta temporada, o sea, está presente su figura, como decías, Nico, en este momento definitorio del final, está presente en las elecciones del 8º capítulo, cuando todos están pensando qué hubiese hecho Logan con ese momento, está presente, no sé, en cada negociación
pequeña en cuando se encuentran los hermanos Roy con Madsen en Suecia. Es muy interesante la manera en la que juega la serie Sí. con Logan, y hasta tal punto como también lo muestra físicamente, ¿no? En un testamento donde no está claro si está subrayado o tachado, en estas apariciones, no sé si se acuerdan en el episodio que presentan Living Plus, con esta especie de discurso alterado suyo, hablándole a Kendall. Es muy bueno eso. Incluso en el final, anoche lo vimos en el momento en el que Kendall se va a sentar en la silla, ¿no? Sí. Que Roman le dice, bueno, esa tampoco es una silla, o sea, pero es su lugar en la empresa, y que de alguna forma también tiene que ver, me parece a mí, con ese quiebre que termina siendo Shiv cuando lo ve finalmente sentado en el lugar de su padre, hablando con Stewie, y se da cuenta que este tipo no va a funcionar. Sí, sí, sí. Y pensaba un poco en la muerte de Logan Roy también, y comparándola como bueno, a veces hay ciertas comparaciones que se le ha hecho a Succession con Game of Thrones, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones dinásticas, en fin. Cierta cuota casi medieval que aparece en esta saga empresarial. Pero, no sé, a mí me da la sensación de que incluso la muerte de Logan Roy es una jugada todavía más fuerte que cualquiera de las muertes que vimos en Game of Thrones, incluso cuando había muertes fuertes para la serie, ¿no? Pienso, la más fuerte de todas fue la de Jon y revivió, Claro. o sea, no. Y en este caso, para mí era súper gravitacional que se fuera Logan del plano, porque además los 3 primeros capítulos con Sí, él tiene en muy escena son súper fuertes, con él con crisis existenciales, con todos estos diálogos entre los hijos y en esa escena genial en el karaoke. Entonces es como me impresiona mucho como la serie fue llevando esa ausencia. Creo también porque tiene guionistas, y ahora que estamos en el tema de la huelga, guionista y todo eso, fantástico. Jesse Armstrong es un genio. Sí, sí, a nivel de guión es es para mostrar en una clase. Sí, sí, es un genio creando personajes, o sea, llevándolo como a los puertos que tienen que llegar. La verdad, va a ser difícil en que aparezca otra serie tan bien escrita en el tiempo próximo, ¿no? Seguramente va a aparecer, pero así inmediatamente va a pasar un tiempo hasta que encontremos algo similar. Bien. Yendo más como al destino final de cada uno de los personajes, al menos de los protagonistas, en un contexto que da la sensación de que la enorme mayoría de los personajes, al menos los más jóvenes, si se quiere, perdieron todos de alguna forma, ¿no? Fracasando en sus distintos objetivos. Hay algunos que ganaron, por ahí los veteranos de la empresa, Jerry, que se da a entender que va a volver después de haber sido despedida, los veteranos que básicamente se van a jubilar y se van a quedar muy tranquilos disfrutando de todos sus millones en sus casas, en sus islas y demás. Bueno, el resto no, perdieron todos de alguna forma, salvo Roman, ¿no? Me da la impresión de que es el único que de alguna forma termina, por un lado, termina más o menos donde empezó, ¿no? Como esta figura ahí, como este playboy medio demente que anda por ahí. Pero al mismo tiempo es el que rompe el círculo y sale de esa espiral de dolor y violencia que era estar ahí, ¿no? En Waystar, y estar pendientes de esta sucesión, ¿no? Que hay un detalle bastante peculiar, es que se termina tomando ese martini, que es la bebida favorita de Jerry, y que está como ese paralelismo, ¿no? Con ese amor perdido. Pero por otro lado es el único que de alguna forma lo vemos y termina bastante satisfecho. Hasta se ríe. Hasta se ríe. O si eso es una sonrisa, Sí, ¿no? me parece ¿no? bastante aliviado, ¿no? Toda esa trayectoria emocional que se le ve también al final en el último episodio llevado a lo físico. Parece que se alivia en ese momento, no lo deja ahí con ese martini en la barra del bar. Claro. Sí, que este personaje que además que disfruta el dolor de alguna forma porque fue criado de esa forma, pero bueno, como que termina como logrando romper esa cadena. Me parece que para él, que es el único que medianamente creía en la noción de familia, ¿no? En esta idea de que, bueno, son familia, me parece que es un buen final, ¿no? Que se merecía de alguna forma, que dentro de lo mal que terminan todos, tener una cierta luz de esperanza. Además, pensando también en cómo empieza esta temporada con ellos por fuera de Waystar, si no recuerdo mal, Roman era como uno de los más interesados, entusiasmados con la idea de creemos algo nuevo nosotros, ¿no? Alejémonos de esta sombra que tiene este mega conglomerado sobre nosotros y hasta sobre la sociedad estadounidense, y hagamos algo de cero que sea nuestro, que lo hagamos con nuestros términos y
Y bueno, finalmente eso fracasa, naufraga en medio de las ambiciones, sobre todo de Kendall. Y de Shiv también, pero él queda medio a la deriva entre las dos, ¿no? Entre los dos. Y sí, es como un final... A ver, el final es agridulce para todos, más agrio que dulce para todos. Pero creo que el que más se acerca a una cuotita de azúcar es Roman. Que de alguna forma, ahora que lo decías, ¿no? La madre es la que les dice, y bueno, ¿y por qué no hacen algo ustedes también, ya que lo tenían pensado, ¿no? Como Roman tomando una postura un poco más de eso, ¿no? Más de irse de ¿qué es lo que les dice la madre? Váyanse de acá, que esto es un lugar que no va a hacer feliz nadie, que los está atormentando. Y esa cosa de Roman y la familia, ¿no? Que bueno, es el primero que va a buscar a la madre en todo este torbellino. El que más sufre la muerte de su padre. El que más sufre la muerte del padre, y como él siempre de alguna forma trataba de acercarse a los padres, ¿no? Más allá de que eran relaciones espantosas, es un poco ese, ¿no? Como el personaje que tenía con esa cuestión de la necesidad del cariño, ¿no? También que bueno, que quizás termina de alguna forma rompiendo ciertos vínculos, pero bueno, es un poco el que dice, ok, pero estoy capaz que sano, ¿no? De alguna forma. Sí. Yendo ahora al caso de Shiv, que bueno, que es bastante interesante porque de alguna forma lo veíamos en Twitter después del episodio, es la que se convierte en su madre para evitar que Kendall se convierta en el padre, ¿no? Como esta cuestión de bueno, se resigna de alguna forma a ser la esposa y de alguna forma vivir una vida bastante desgraciada en un matrimonio sin mucha felicidad. Y de alguna forma también asegurando el futuro de su hijo o hija, ¿no? Por nacer, porque de alguna forma también le garantiza una posibilidad de volver a la empresa, a la familia Roy, con este futura miembro, ¿no? del clan. Y bueno, hay como una apuesta también a futuro de alguna forma de parte de ella, pero sabemos que termina en un lugar bastante jodido y en una relación que por ahí era de alguna forma vemos en este último capítulo que para ella no dejaba de ser un lugar relativamente seguro y de amor, pero que al mismo tiempo es una relación completamente inverosímil y completamente dañina. Totalmente, parecería una prisión emocional, ¿no? Ella en el principio del episodio lo plantea casi como una negociación, ¿no? De cuáles son los pros y cuáles son los contras de esto que vivimos, ¿no? Se lo plantea Tom. Bueno, el tema es que vemos también a una mujer que durante toda la serie se planteó como una mujer feminista, como una mujer súper poderosa, muy, muy inteligente, y justamente eso es lo que les juega en contra en el sistema en el que está viviendo, ¿no? Finalmente Shiv no es la American CEO porque es demasiado inteligente y porque está embarazada. Porque su padre se lo dijo. Sos mujer, le dice. Hay un capítulo de tercera temporada que le dice, sos mujer y en este universo no vas a lograrlo. Y que es lo que ella dice en el velorio también, ¿no? Mi padre no podía ver a una mujer como algo completo. Y acá te quería preguntar en particular a vos, Carla, con los ojos femeninos, viendo la serie también. De alguna forma es una serie que nos muestra, quizás no explícitamente, pero sí con las decisiones que toman personajes como Madsen o incluso Logan, como esta cuestión de la misoginia y la cuestión de que no solo el mundo empresarial, sino que el mundo en general también le pone muchos más obstáculos a las mujeres y de alguna forma tampoco se les da la cabida que deberían tener. Eso por un lado te lo consulto, y por otro lado, del lado más de Shiv propiamente dicho, que quizás le juegue en contra también esta cuestión de que ella siempre habla de su flexibilidad, ¿no? Como esta cuestión de, ella se presenta como esta mujer poderosa, feminista, no sé cuánto, pero al mismo tiempo está dispuesta a resignar mucho de eso con tal de ocupar ciertos puestos, ¿no? Con tal de llegar a ciertos lugares. Claro, que hasta ahí, hasta qué lugar vos te presentás de esta forma, pero después el resto del mundo también ve que no estás muy firme cuando la situación no lo amerita. Lo vimos cuando se lo planteó al nuevo presidente, ¿no? O sea, no me caes nada bien, pero si puedo ser la directora, está todo bien, nos movemos, ¿no? Nos movemos hacia ese lugar. Pero me parece que sí, eso que hablábamos, ¿no? Logan se lo dijo, que no es un lugar para mujeres, pero uno dice, bueno, capaz que en una nueva era, ¿no? La era digital, ¿no? Como el avance de esta empresa hacia las nuevas plataformas, hacia, ¿no? lugares como mucho más progresistas, podríamos pensar en, un lugar, ¿no? Esta mujer que realmente es súper inteligente puede ocupar ese lugar, pero no. ¿Y por qué? Porque justamente está dentro de un sistema que la corre hacia el lugar de la esposa claro, ¿no? De la mujer que está detrás del nuevo director, que es mucho menos capaz, claro, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay situaciones como la de Jerry, ¿no? Como también,
también de alguna forma tiene este lugar, o lo de Carolina, ¿no? Como esta cosa de, bueno, saquemos a Hugo, que es un tipo completamente desagradable, y dejemos a una mujer que pueda hacer el mismo trabajo mucho mejor, pero al mismo tiempo no están en la directiva, ¿no? Es como Pero esta no cuestión de, bueno, claro. Sí, de hecho a Jerry le pasa lo mismo. Creo que es segunda temporada, cuando están con el tema de los cruceros, Logan le dice, hacete cargo. Y ella ordena la empresa, y una vez que la ordena, bueno, volvé al lugar donde estás, que es bajo mi sombra, ¿no? Sí, es una serie que yo estaba convencido de que la historia de Shiv no iba a terminar bien, porque había demasiados indicios que nos estaban diciendo que una mujer no iba a poder triunfar al final. Y hay que ver, sí, es esto, ¿no? ¿Qué es lo de Shiv? ¿Es un triunfo? ¿Es una rendición? ¿Es el mal menor? ¿Qué es? O sea, no me termina de quedar claro. Creo que es por el mal menor. Sí, hay algo que dijo Jesse Armstrong, el creador de la serie, en este que hablábamos hoy, el Inside Episode, de que para ella es una situación de que ni gana ni pierde, ¿no? Queda como en un lugar ahí completamente doloroso, pero al mismo tiempo, bueno, hay como una luz de futuro, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo la hemos tomado una decisión que realmente hace un quiebre, ¿no? Como que en los últimos episodios... Todo cae sobre ella, ¿no? Exacto. Ella había intentado, ¿no? Como jugar, pero siempre había terminado perdiendo. En este caso, ella da el golpe de gracia y termina, de alguna forma, bueno, toma una decisión que quizás sí la dejaron en un lugar terrible, pero al final es ella la que termina dando vuelta al juego. Sí. ¿Y qué piensan de cómo podría llegar a seguir esa relación Tom-Shiv en términos más... no tanto sentimentales, porque ya sabemos que los dos están quebrados, se han dicho cosas horribles, o sea, la discusión que tienen en la terraza es para mí uno de los mejores momentos de la serie. Es el mejor momento de la serie, al mismo tiempo de los más dolorosos, el que tienen en el primer capítulo de la temporada también, pero a nivel más como práctico, ¿no? En el sentido de, bueno, Shiv quedó en este lugar, ¿no? Bastante corrida, toma esta decisión, pero ella no podría llegar a tener alguna posibilidad de empezar o que esa relación se empiece a acercar más, o el tiempo lime ciertas asperezas, y ella empiece a ganar poder sobre Tom, y eso también la convierta en una jugadora más en las sombras también. No lo vamos a saber, pero puede ser que sí, ¿no? Digamos que esta cuestión esté ahí. Sí, lo que pasa es que eso también radica en cuánto poder tiene Tom. Claro. Sí, que hay que preguntarse, ¿no? Tom va a ser no sé, pero va a ser una marioneta, además. Sí, Tom. Ya que saquen el tema, ¿qué piensan de que bueno, que haya sido Tom el que termina ocupando ese puesto de CEO de Waystar y el triunfo del proletariado? Del proletariado, del alcahuetismo y del acomodaticio, ¿no? Sí, como sí, esta sí, cosa también de que es un mundo también donde saber parar el cuerpo y hacer la reverencia a quien corresponda también te puede llevar lejos. Sí. Eso, nunca siendo una figura de poder, pero sí ocupando ciertos espacios, ¿no? Es un buen final que Tom haya terminado ahí. Yo creo que es un final acorde a lo que planteaba la narrativa, ¿no? O sea, sí, es un tipo totalmente funcional a los intereses de extranjeros, además, ¿no? No solamente de alguien más, de alguien que viene de afuera, sino de alguien que ni siquiera viene de ahí, claro. Sí. Y que no sé tampoco cuánto le interesa el futuro de la empresa, ¿no? Parecería que en realidad es más ocupar el lugar que otra cosa. Exacto. Sí. Y creo que, bueno, de alguna forma también la serie nos fue avisando que esto podía, pensándolo después, ¿no? Porque a nosotros, como ya dijimos, nos equivocamos, nos fuimos a la mague. Pero esta cuestión de que, bueno, Tom siempre fue el que estuvo dispuesto a sacrificarse por la empresa, ¿no? Que de hecho, bueno, cuando él se ofrece a ir preso por todo el escándalo judicial de Waystar y Logan lo aprecia, ¿no? Como de alguna forma ve que hay alguien ahí que puede cumplir ese rol, ¿no? Como bueno, es de tipo que es completamente desagradable y que es completamente funcional al poder de turno, pero bueno, es un tipo que está dispuesto a dar esos pasos que quizás los propios hijos de Logan no están dispuestos a dar. Sí. Y hay algo también, me parece, la figura de Tom, que es interesante porque empieza siendo un tipo totalmente absurdo y ridículo, del que vos decís, bueno, es el yerno idiota de Logan Roy, ¿no? Pero empieza a transformarse sin dejar de lado esa esencia, empieza como a ganar terreno, peso, o sea, acuérdense del mega puñal por la espalda que termina la tercera temporada, que a mí creo que de todos los finales de Succession, pese a que me parece increíble este final, a mí el final de la tercera temporada me parece impresionante, esa media hora final. Pero claro, es un tipo que ya empieza a tomarle el gusto a esto, ¿no? A tomar las cosas
que tiene al alcance. Y esta nueva tradición, sobre todo con Shiv, también la siento en el momento de la conversación con Madsson. Yo sentía que Tom... A ver, la serie nos ha mostrado que Tom es un tipo que también está muy quebrado emocionalmente y quebrado por Shiv. Sí, y es algo que nos lo dicen desde la primera temporada, ¿no? O Él estaba completamente enamorado y ella lo esa mata. frase que le dice, no sé si la tristeza que siento estando con vos sería... No siento que o me gustaría saber si la tristeza que sentiría no estando con vos es menor o mayor que la que siento estando con vos. Y entonces, en algún punto lo siento como hasta una suerte de, bueno, es el momento para mí de vengarme de todo esto, ¿no? Y lo que esa discusión que ya hablamos de la terraza y todo lo que se dicen, hay algo como medio vengativo también. Entonces, Sí, y igual. encima después que en algún punto él se crea, ¿no? Que, bueno, termina por encima de Shiv, ¿no? Después hay que ver si esto es así o no. claro. Sí, convengamos que él igual siempre lo que estaba antes de su relación era el dinero y el poder, ¿no? Sí, O de hecho sea, se lo dicen en esta temporada en un Exactamente. momento, ¿no? Me gustan las cosas caras. Sí. Exacto. Y Y en ahí- esa conversación también es muy fuerte esto de Madsson diciéndole que en realidad quiere estar con su esposa, ¿no? Claro. Y en esto de en realidad que más allá de que sí sea verdad o no, Mucho lo no está le testeando, joda, ¿no? sí, sí. O sea, es como, a ver cómo reaccionás vos cuando yo te estoy diciendo esto. Diciendo esto. Sí, sí, tal cual. Y bueno, creo que eso lo demuestra. Pero está bien, o Está sea, no sé si me gusta, Pero es una decisión coherente con lo que... pero con digo, la propuesta. lo hicieron bien. Exacto. Igual lo que me deja contenta de esa decisión es que ese camino de ascenso, digamos, que hace Tom durante toda la serie, va acompañado también de Greg. Sí, Sí, que Y va a Greg terminar- termina con un puntito Claro, violeta en la completamente frente, esclavizado para siempre. pero Porque termina no. ahí. Termina adentro, sí, pero termina también en un lugar donde bueno, va a estar en las manos de Tom por siempre y para siempre, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, también para él es un final completamente desgraciado, que bueno, él siempre fue como, ¿no? El tipo, ya empezó la serie dentro de un traje de perro, ¿no? Bueno, sigue siendo el Sí, perro de exacto. alguien, Sí. solo que ahora en una relación mucho del mundo empresarial, digamos, y no en un parque de diversiones. Sí, o sea, sí me quedo tranquilo de que no haya quedado Greg, que Claro, ha sido un como- giro demasiado Sí, inverosímil. sí. Sí, también, sí, tal ¿no? cual. Y bueno, nos queda Kendall, ¿no? Que bueno, Kendall termina... De alguna forma él siempre fue el protagonista de esta historia, ¿no? Recordemos que la serie empezó de alguna forma con él, ¿no? Y termina con él. Él es el protagonista del último plano de la serie. Y es la historia de su derrota, ¿no? Porque básicamente, por su ambición y todo lo demás, él termina completamente solo y roto, ¿no? Sin familia, sin sus hermanos, sin la empresa, sin nada. Y hay algo que decía Jesse Armstrong, que bueno, que básicamente lo que vimos a lo largo de esta serie fue el momento en el que el resto de su vida va a girar en torno, ¿no? Él decía algo así como que... Y hasta dio una pista que nos hemos preguntado muchas veces Sí, de cuánto tiempo ¿cuánto pasó en la tiempo? serie. Dice, a couple of years, ¿no? Un par de años, ¿no? Básicamente toda la serie fueron un par de años. Y esos 2 años van a ser el momento que él va a tener que cargar siempre, ¿no? Antes de Succession, digamos, toda su vida fue prepararse para ese momento. Después vimos todo el desarrollo y ahora lo que queda por delante, ¿no? Se cierra esta ventana que la serie deja, bueno, también como un final no abierto, pero sí, bueno, como llegamos hasta acá, la vida va a seguir y no sabemos cómo, pero van a seguir. De hecho, plantea que Kendall pueda abrir una empresa propia Sí, y pero seguir que va a adelante, fracasar. pero nunca va a ser lo mismo porque él quería esto y no lo va a tener y el resto de su vida va a cargar con esta cruz de lo que pudo ser y no terminó siendo y de la forma que fue también que perdió, ¿no? Exacto. Sí, Que- va a vivir en la sombra de su propio fracaso, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que Y de su tenemos padre, que de alguna forma. Y de ¿no? su padre, claro. Es interesante porque en la previa del último capítulo hice como un salto por algunos capítulos de toda la serie y sobre todo me volví a ver los finales de temporada y en el final de temporada de la primera cuando tienen la conversación final con Logan, él y Logan, que cuando le dice you are my number one boy, después que mató al tipo en el casamiento de Shiv, cuando están tratando de decidir cómo se limpia a Ken, el padre le dice, este es el momento que va a definir toda tu vida. Y en algún punto lo que nos está diciendo también a nosotros, ¿no? Los espectadores, que estamos viendo el momento en el que, la definición de la vida de Kendall va para un lado o para el otro, en este caso para el lado del fracaso, con esa escena final que
que, no sé, a mí me rompió el corazón. O sea, por Sí. más de que Kendall sea un tipo desagradable, que haya hecho cosas horribles, o sea, mató a alguien básicamente, dejó a su familia tirada, traicionó a los sus hijos. hermanos sin problemas, traicionó a su padre, por más que su padre era horrible, lo traicionó igual, nunca tuvo ningún problema, es un tipo muy maquiavélico. Es como imposible no sé, no terminar empatizando con ese dolor absoluto que tiene al final, ¿no? En el momento en el que se da cuenta que Shiv va a votar que Que sí, no, claro, que sí, perdón. o cuando entra de nuevo a la sala de reunión y Frank le dice, mirá que ya está esto. Sí. O sea, la cara de él es, y cómo se va de Waystar por la puerta chica, básicamente, para mí fue devastador. Pero sí, Succession fue sobre él y sobre su fracaso. Exacto, bueno, y... perdón. Sí, esa escena final también sobre la rambla, digamos, ¿no? La rambla. De Manhattan. Pero siempre esas escenas de Kendall rodeado de agua me parecen... Sí, bueno, el simbolismo del agua, ¿no? ¿no? Este capítulo que también tiene esa cuestión del chapuzón después de que sus hermanos lo designan de alguna forma. Sí, como esa cuestión de, bueno, del renacimiento, pero también el estar a la deriva, ¿no? Como Sí. todo esto, que todos los varios significados que tiene el agua. Sí, que lo vimos visto a lo largo de toda la serie, ¿verdad? ¿No? Claro. Kendall ahí medio que ahogado en Ahogado algunos también, puntos, claro. en algunos momentos. Pero sí. Sí, y también de alguna forma es un poco un final que no solo por lo que le pasó a los hermanos, sino un poco también por todo el panorama más general, fue un final que fue bastante cíclico de alguna forma, un poco porque hubo referencias al pasado de la serie, la mención al de Boulter, ¿no? Aquella Sí. empresa de la primera temporada que de alguna forma en un momento se planteó hasta como un posible rival de Kendall, que al final nunca prosperó. La vuelta a aparecer de la muerte esa que provoca Kendall también al final de la primera temporada. Y yendo más a esta propia entrega de la serie, de alguna forma también fue bastante cíclica porque esa charla entre los tres en la sala de reuniones tuvo en esa frase de Roman, la de "We are bullshit", esa conexión con ustedes no son serios de Logan al principio de la temporada, ¿no? De alguna forma fue él dándose cuenta de aquello que ya sabía el padre, que todo el mundo ya sabía, menos ellos tres, de que nunca iban a ser ellos, ¿no? De que ninguno de los tres era un heredero digno, de que los tres tenían fallos que les impedían ocupar ese puesto. Y es como el momento, ¿no? El que hace el clic, y que tanto ellos como nosotros nos damos cuenta que al final el heredero nunca iba a ser Kendall, ni Shiv, ni Roman, porque no tenían la capacidad de serlo, ¿no? Me parece que ese es uno de los golpes maestros de la serie. Sí, esa frase de ustedes no son gente seria me parece que está sobre todo el episodio. Y además ese momento bueno, en el que él se da cuenta, ¿no? Que en realidad no somos nosotros, es tan simple, pero tan efectivo, que es hermoso al final, ¿no? Él sentado arriba de la mesa diciendo, no somos nada. No somos nada. Sí, tal cual. Si me tuvieran que decir un personaje que para ustedes fue el MVP, el rey de la temporada, que haya terminado bien, que haya terminado mal, sino que simplemente que se queden con el trabajo de su intérprete, con el rol que el guión les dio, ¿con quién se quedan? Uy. Una serie que se va a llevar todos los premios, ya lo decimos. Sí. Bueno, ¿quién para ustedes se merece esos premios? Yo me quedo con Sarah Snook y con Shiv. Me parece que lo que hizo con su personaje es impresionante. Que tiene como una gestualidad y una como capacidad como física para transmitir ciertas cosas, ya sea como el dolor del engaño o incluso cierto momento siniestro de parte de ella. Y es un personaje tan gris en algún punto, tan dual. Por momentos sentís como mucha pena por ella y por momentos no puedes creer que sea tan tóxica, que me parece increíble. Y no sé, me parece que es uno de los mejores personajes de la televisión en estos años. Y es difícil, ¿no? Porque todos son muy buenos. O sea, Kendall Sí. lo mismo. Kendall es un personaje que va a quedar, no sé, quizás al nivel de Don Draper, de Tony Soprano. Va a estar Kendall Roy también ahí. Incluso más que Logan, me parece todavía, ¿no? Sí. Yo apostaba porque vos ibas a ir por Kendall. Pero No, yo estoy de Shiv acuerdo que Shiv me es sorprende mucho, sí. para mí el personaje de esta serie. O sea,
Y su interpretación es magnífica. O sea, todos los cruces que tenía también con Tom en la temporada Sí, han sido lo fueron mejor. espectaculares. Tienen una forma de transmitir esto, ¿no? Como desde la gestualidad más pequeña, que es, y puedes simpatizar, ¿no? Con estos personajes que, claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Son terribles, son asquerosos, pero al final terminás empatizando y terminás llegando en un punto a conectar en lo humano, ¿no? Exacto. Yo, simplemente por no repetir, porque también me quedaría con Shiv y Sarah Snook, me quedo con Kieran Culkin y con Roman, ¿no? Que también otro personaje que a nivel emocional fue una temporada súper intensa. Me acuerdo como de momentos como la discusión con Madsson en la cima de la montaña en Noruega, bueno, todo lo que sucede en el funeral de Logan, como esas cuestiones quizás son los picos más altos a nivel emocional, pero incluso en momentos un poco más tranquilos, como bueno, en este último episodio, el momento que están los tres hablando en la terraza ahí en Barbados, como él se para incluso también, ¿no? Que ya viendo el capítulo te das cuenta, ¿no? También como en la postura corporal y cómo él se va moviendo y cómo va usando el cuerpo también para mostrar a este personaje completamente dañado. Y como también, bueno, es un poco el que tiene también es el que se da cuenta, ¿no? Como decíamos recién, es el primero que cae, que bueno, que no les correspondía a ellos heredar esta empresa. Me parece también como de los viajes más interesantes de esta última temporada. Y para agregar solamente de Kieran Culkin y de Roman, creo que hay un gran trabajo de parte también de nuevo del guión de la serie de no convertirlo en un personaje paródico. Sí. Porque siempre fue como el gracioso. Podía caer muy fácil en eso, sobre todo teniendo en cuenta el perfil o hacia dónde iba a partir de las primeras temporadas, ¿no? Sí. Pero lo sacaron de ahí y lo convirtieron en eso, en un personaje súper complejo y fascinante, que en un capítulo es un imbécil y al siguiente lo querés ir a abrazar, entonces nada, Sí, está todo ahí. Ya para cerrar, como pensando también en el viaje que fue esta serie, estas 4 temporadas, ¿cómo les parece que nos vamos a acordar de Succession cuando la pensemos dentro de un tiempo? Hemos como bromeado un poco, ¿no? en estas semanas de emisión de Succession, de bueno, una de las mejores series de la historia y bla bla bla, pero me parece que es así. Me parece que vamos a pasar raya 20 o 30 años y en la selección de las 10 va a estar Succession. Son 4 temporadas excelentes, las 4, o sea, no tiene fallas, o sea, no tiene altibajos la serie. Sí, algo que repetía un esquema muy claro, que era empezar fuerte, bajar un poco en el medio y subir de nuevo al final, ¿no? Pero me parece que es casi perfecta la serie y Sí. va a estar entre lo mejor, sí, de las listas, ¿no? O sea, vamos así como, no sé, Breaking Bad, Mad Men, bueno, no sé, Game of Thrones, por ejemplo, ya empieza como a caerse, ¿no? Sí. A medida que pasan los años y empezamos a Sí, entender fue que más fenómeno cultural Claro. que de las mejores series. Sí. acá me parece que no, que va a estar ahí peleando con The Wire, con otras series, ¿no? Y nos vamos a acordar de ella como, bueno, la fuimos acompañando capítulo a capítulo también. Hablabas de esto, ¿no? De cómo empezaba fuerte y bajaba hacia el final y volvía a terminar arriba. Y yo pensaba en esta temporada, ¿no? Que en realidad nos tuvo capítulo a capítulo al palo. O sea, allá arriba todo el tiempo. Y me parece que es una gran virtud de los creadores y del guión, ¿no? De mantenernos realmente... Que decías, ¿cómo puede ser? ¿Qué va a pasar? O sea, ya pasó todo hasta ahora. ¿Cómo puede terminar, no? Eso me parece que es una gran virtud que hay que destacarla. Y me parece que es difícil, ¿no? Cuando terminás una serie en la que llevas, ¿no? Todos los domingos estás como... invertís mucho tiempo, ¿no? En eso. Estamos entrando como en esta meseta de la melancolía ya, ¿no? Como de empezar a rever y repensar y volver a ver estas cosas y empezar a encontrar todas las señales, porque también empezás a ver para atrás y empezás a ver las señales que te llevaban a este final. Entonces me parece que nada, que seguramente va a estar, sí, entre las mejores series de la década, por lo menos, pero me parece que también va a ser como, bueno, ahí un mojón emocional. Sí, yo creo que ahora nos toca hacer el duelo, ¿no? de esta serie. No, y un datito, y Nico, ya nos contás a vos qué te parece cómo va a terminar, o cómo, bueno, qué vamos a pensar de Succession en 20 años, no sé, pero que no lo dijimos, y para mí es muy importante, y es otro MVP de la serie, es Nicholas Britell, Bueno, sí, el claro. compositor de la música, que
para que una serie se convierta en legendaria tiene que tener una banda sonora identificable, y creo que cada vez que empezaba esa intro, a mí se me ponía la piel de gallina porque es espectacular la música de Succession. Sí, tal cual. Y es eso, acompaña el camino de los personajes de forma increíble. Sí, yo creo que lo que nos pasa con esta serie, y obviamente después el tiempo va a darle el lugar que corresponda o no, pero bueno, va a ser el que va a terminar acomodando la fruta en el cajón, digamos. Creo que la serie ya como así, como a golpe de impacto inmediato, tiene algo de otras de estas series clásicas que hemos hablado, ¿no? De esas que siempre están como en la discusión, que por un lado sumamente actual, porque es una serie que habla de las desigualdades, ¿no? De alguna forma, o de este 1%, como se suele llamar, estos ultra ricos bueno, que tienen mucho poder y que son de alguna forma los verdaderos dueños del mundo. Y esta cuestión de, bueno, nos reímos un poco de los ricos, que es algo que está un poco de moda, pero al mismo tiempo, no sé si los envidiamos, pero sí, bueno, hay como algo de decir, bueno, no quiero estar ahí, pero al mismo tiempo, wow, qué estilo de vida, ¿no? Como esta cuestión, ¿no? Incluso ya desde la apariencia, este lujo que no es ostentoso, pero que claramente es muy lujoso. Y está como esa cuestión que es como bastante actual, porque también hay cuestiones de género, cuestiones de poder, cuestiones de política, cuestiones de hasta el internet y demás. Y al mismo tiempo es una serie sumamente atemporal, ¿no? Que obviamente están siempre muy presentes las comparaciones con Shakespeare. Y es que en definitiva es una serie sobre el poder y la ambición y los juegos de poder y los roles, las cuestiones de familia, ¿no? Que es algo que no importa la época en la que lo ambientes, siempre es muy humano y también es algo que nos interesa de por sí. Entonces creo que tiene como esas dos combinaciones, está muy bien actuada, está muy bien filmada, tiene una gran banda sonora, es como que bueno, hace todo bien para estar ahí. Y creo que tiene eso, ¿no? Vos hablábamos de The Wire, por ejemplo, bueno, es una serie también que en algunas cuestiones es una serie de época, entre comillas, ¿no? Porque que plantea un mundo que claramente es el de hace 20 años, pero tiene cuestiones que son no solo atemporales, como la justicia, la verdad y el poder y los funcionamientos sociales colectivos. Pero es una serie que transcurre en Estados Unidos, pero perfectamente la puedes llevar a cualquier parte del mundo occidental y aplica. Y Succession, bueno, capaz que no es tan así en otras partes del mundo, pero obviamente hay algo que es común a todos, ¿no? Que es un código que se comparte y que queda ahí, que bueno, creo que eso también le da como ese lugar en el panteón, ¿no? Más allá de que, bueno, todavía la tenemos muy, muy fresca. Yo creo que sí, es una serie de la que nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Sí, hay algo emocionante hacia adelante es ver qué va a pasar con estos actores, ¿no? O qué nos van a deparar hacia adelante, porque siempre es importante ver, bueno, cuando te marca una serie como esta, ¿no? Sí, y más en el caso de estos actores donde ninguno es muy conocido, ni es muy conocido por fuera de estos papeles, ¿no? Yo que sé, tenés a Brian Cox, que hace de Logan, que bueno, es un actor de una trayectoria larguísima, con papeles en películas muy destacadas, pero que no era una cara archiconocida. Y que va a ser Logan Roy. Y que va a ser Logan Roy toda su vida, y sobre todo con el caso de los hijos, ¿no? Bueno, incluso Kieran Culkin, que su hermano Macaulay Culkin es muy, muy famoso. Él, de hecho, también estuvo en varias películas destacadas, pero bueno, son actores que hasta Succession no eran caras conocidas, y que bueno, hay que ver qué pasa de ahora más con ellos, ¿no? También, ¿no? Que Jeremy Strong quizás era más... o Matthew McFadden, que bueno, que había estado en Orgullo y Prejuicio como el señor Darcy, también que era un rol icónico, y bueno, hay que ver qué pasa ahora con ellos, si logran trascender Succession o quedan un poco atados a esa serie. Sí. Y bueno, se nos ha ido Succession, la hemos disfrutado mucho. Disfrutamos de debatirla también. Disfrutamos de debatirla, el seguirla semana a semana, el ir publicando también semana a semana estas reseñas de cada capítulo. Y bueno, veremos con qué otra serie nos obliga o nos lleva a hacer esto, ¿no? Pero bueno, para empezar, hasta acá llega esta creación de Jesse Armstrong, y bueno, creo que desde acá le decimos muchas gracias. Gracias, exactamente.